Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo envió Dios al ángel Gabriel a Nazaret, ciudad de Galilea, a una virgen desposada con un varón de la casa de David, llamado José, y el nombre de la virgen era María. Y habiendo entrado el ángel a donde ella estaba, le dijo: Dios te salve, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre las mujeres. Y al oírle se turbó ella de sus palabras y reflexionaba qué significaría una tal salutación. Mas el ángel le dijo: Oh María, no temas, porque has hallado gracia en los ojos de Dios. Sábete que has de concebir en tu seno y darás a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y al cual el Señor Dios dará el trono de su padre David, y reinará en la casa de Jacob eternamente, y su reino no tendrá fin. Pero María dijo al ángel: ¿Cómo ha de ser esto? Pues yo no conozco varón. Y el ángel le respondió diciendo: El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y la virtud del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y por eso lo santo que de ti nacerá será llamado Hijo de Dios. Y ahí tienes a tu parienta Isabel, que en su vejez ha concebido también un hijo, y la que se llamaba estéril hoy cuenta ya el 6º mes, porque nada es imposible a Dios. Dijo pues María: He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Su reverenda Madre, reverendas hermanitas, hermanos fieles, tenemos la gran fiesta de la Anunciación, la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Y claro, es una fiesta que está en el rango número 1 para Dios. Esta fiesta representa la venida de Dios a la redención, a venir a la tierra, a redimirnos. Empieza la redención hoy. La Virgen Santísima, nuestra Madre, empieza a ser la Madre de Dios el día de hoy. Empieza a ser nuestra Madre. Se junta el cielo con la tierra en la Santísima Virgen María para traernos Dios mismo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, Jesucristo, a encarnarse. Entonces hoy es el saludo angelical que representa la creación, la nueva creación de Dios a través de María. Empieza la redención, empieza la gracia, empieza la santificación, empieza el Espíritu Santo a trabajar a través de María. Jesucristo y nosotros nacemos hoy. Nacemos, claro, en la vida sobrenatural a través de María. Como ella empieza a darnos hoy su vida como madre, entonces puede decir que nacemos hoy. Entonces por eso quiero hablar de un tema importante hoy, porque ese nacimiento sobrenatural de la Iglesia, de Jesucristo, como Hijo de María Santísima. Hoy queremos anunciarles a todos que hoy nace oficialmente la comunidad, el convento de los franciscanos mínimos de la Inmaculada. Hoy nace oficialmente. Hemos publicado ya un documento en la página oficial acerca de todo lo que representa el proyecto, quiénes somos, qué hacemos, qué vamos a hacer, los motivos, las finalidades, los padres protectores, el apostolado, la gracia que se va a seguir, que se va a dar a través de este nuevo convento, de esta nueva comunidad. Y es lo que quiero explicarles a todos, a ustedes, reverendas madres, a las madres carmelitas, a todos los oblatos. Es un proyecto muy, muy grande, enormemente importante, como vamos a ver ahorita,
Precisamente quisimos que naciera hoy, porque todo nace hoy a través de la Santísima Virgen María. Entonces nos consagramos esta mañana a la Inmaculada Concepción. En ella nacemos y con ella vamos a seguir el camino, a luchar con ella, a desagraviarla, a repararla y estar a sus órdenes, a su servicio, como esclavos de amor. Y es muy importante esta fundación, que empieza hoy formalmente, por muchos motivos. Primero hay que decir que frailes franciscanos tradicionales en tierras hispánicas, desde Monseñor Lefebvre, que comenzó la obra de resistencia de la tradición, de la propagación de las causas tradicionales, de la iglesia tradicional de toda la vida. Desde que comenzó Monseñor Lefebvre, los mínimos, los franciscanos no han aparecido. No ha habido una orden en todos los países de habla hispana que pudiera aparecer para atraer esas vocaciones al espíritu de San Francisco de Asís. Y hoy nace. Entonces, esa es la buena noticia, reverendas madres. Ustedes rezaron mucho por este proyecto. De hecho, ustedes rezaron en la fiesta de nuestro Santo Padre San Francisco en octubre por esa gracia. Y Dios las obtuvo rápido. Entonces significa muchas cosas este proyecto. Primero, lo que quiero decir es lo siguiente, que la pérdida de la fe nos obliga a nosotros a ponernos en el frente de batalla como sacerdotes religiosos para llevar no solamente la fe y el evangelio y la tradición católica, sino también llevar la caridad apostólica. Esa es la idea. Hemos visto que tanto la apostasía de la iglesia moderna conciliar con la susodicha libertad religiosa y el falso ecumenismo se ha extraviado, se ha desviado completamente de la fe católica. Y por otro lado vemos el movimiento tradicional, muchos grupos que se dicen tradicionales, pero que se han entibiado por una mezcla de egoísmo y comodidad y falta de espíritu de caridad, de combate, falta de espíritu de San Francisco, de un celo de sacrificio por las almas y de misericordia continua, obras de misericordia por los pobres, por las almas abandonadas. Y es precisamente lo que queremos hacer, renovar el espíritu católico desde sus mismas raíces, seguir los espíritus de San Francisco de Asís. Y Monseñor Lefebvre lo dijo él en su profesión de votos simples, cuando todavía era hermano. Él lo dijo lo siguiente. Él dijo y escribió estas palabras: me consagro solemnemente al apostolado de la congregación y me hago para siempre el siervo de las almas abandonadas. Y como hijos de Monseñor Lefebvre queremos continuar ese programa. Las almas abandonadas. Nos hemos dado cuenta en los apostolados como tanta ignorancia, tanta gente abandonada, personas que se relegan, que no se enseña, no se les enseña, no se les cuida, no se les aconseja, no se les consuela, no se les asiste. Ustedes saben, reverendas madres, cómo el Espíritu de San Francisco nos obliga, ¿no?, a ir al encuentro de todos los pobres. Los pobres delante de Dios son todos aquellos necesitados de misericordia. Entonces, al haber dicho esto, entonces, con esta fiesta de la Anunciación, los padres de la Iglesia nos recuerdan que la realidad de la Madre Santísima, nuestra Madre queridísima, y la Santa Iglesia son dos realidades que se mezclan, se confunden, se hacen una sola. De tal manera que al dedicarnos a las obras de misericordia nos dedicamos automáticamente al servicio de la María Santísima en sus hijos.
Por eso esta fundación es tan importante. Nace para la Inmaculada, en su fiesta de su anunciación, en su encarnación, en la que da a luz a sus hijos para esta última batalla que estamos librando. Por eso es que San Miguel Arcángel le dio a San Francisco de Paula, que es el que encarna el espíritu de San Francisco de Asís, como segunda ola de evangelización en la austeridad, en la penitencia, en el espíritu de caridad y de misericordia heroica. San Miguel se le aparece a San Francisco de Paula, le da el lema Caritas. Y desde entonces esa es la espada. Esa es la espada para vencer al demonio que usó San Francisco de Paula. La caridad unida a la humildad, al espíritu de pobreza, al espíritu de fe, vence todos los demonios. Esa es la espada que faltaba en la tradición. Se ha defendido la fe como de muchas maneras y se ha traicionado a la fe también, pero es que es precisamente porque ha faltado la espada de la caridad para completar esa lucha que iniciaron los santos, que los mártires nos pusieron el ejemplo, los cristeros, los bandianos, todas las personas que han defendido la fe nos han puesto el ejemplo, pero nunca han separado la fe de la caridad. Entonces, por eso queremos que esta nueva comunidad sea un ejército de frailes y de penitentes, porque también estamos haciendo un llamado a los laicos, a las confraternidades de penitencia, para que se unan a esta comunidad. Queremos ofrecernos como víctimas de amor para restaurar, el corazón inmaculado de María, el Sagrado Corazón de Jesús, y restaurar la iglesia, el corazón de los pobres, el corazón de los necesitados, de los niños, de los sencillos, de los simples, de los ancianos. Entonces, con alegría ofrecemos el don de nuestra vida también para la conversión de la jerarquía católica. Necesitamos urgentemente un papa que se convierta, obispos fieles que vuelvan a abrazar la tradición, que vuelvan otra vez a preocuparse por las almas. Entonces necesitamos ese espíritu sacrificial. Necesitamos hacer contrapeso al demonio que gobierna por todos lados, sin que haya quien con valentía se le ponga enfrente. Entonces ponemos a la Virgen Inmaculada, la que aplasta la cabeza de la serpiente, para que vaya nosotros detrás de ella, con ese amor intrépido, filial y caballeresco, para que todo en ella y por ella podamos conquistar ese triunfo que ella anunció en Fátima. Entonces, bueno, ¿cuál es la vida básicamente de los franciscanos mínimos? Pero hay que decir que el reverendo Padre Miguel, siendo capuchino, él, encardinado en la Orden de San Francisco, ¿sí? Él, por la tradición y por la jurisdicción de suplencia de los monasterios tradicionales, trabajando por la iglesia, en la iglesia y para la iglesia, tiene esa facultad de poder encardinar, por la jurisdicción de suplencia, encardinar tanto a vocaciones, tanto a frailes como penitentes o terciarios a la orden. Y si se van a llamar mínimos esta nueva comunidad, es precisamente porque se quiere llevar esta comunidad franciscana hacia la pureza, hacia la penitencia, hacia el espíritu de San Francisco de Asís. Porque San Francisco de Asís se le apareció a San Francisco de Paula. Primero le hizo un milagro de que naciera bien, y cuando nació le hizo un milagro para que se le quitara el tumor que tiene un ojo, que estaba a punto de quitarle la vida. Y después se le apareció cuando tenía 16 años para decirle que tenía que cumplir su promesa que hizo su madre de irse a un monasterio franciscano, a un convento.
Entonces, San Francisco de Paula encarna ese espíritu auténtico de San Francisco de Asís. Por eso él quiso hacer ermitaños, pero con oración profunda, siguiendo todo el espíritu de San Francisco, de rectitud doctrinal, observancia penitencial, con la liturgia de la fe tradicional católica, junto con los dones de abnegación, de compasión y de misericordia. Entonces, este es el espíritu de los franciscanos mínimos. Va a ser un espíritu de práctica rigurosa y alegre, de muy alta pobreza, tanto material como espiritual, que va a actuar como motor poderoso de irradiación apostólica. La vida interior estará bañada en el sagrario, depurado de las manchas y pesos del mundo. Ahí va a brotar el espíritu misionero, el celo apostólico, para anunciar la verdad, llevando al mundo la luz del Evangelio, conduciendo a los pueblos al pie de los altares del sacrificio propiciatorio y reparador, el verdadero sacrificio de la misa, para comunicar por medio de la Santísima Virgen María, en su título de soledad, ese pan de vida, Jesús Eucaristía, para alimentar a los pobres espiritualmente y materialmente, porque vamos a propagar una cruzada de reparación constante de los sagrados corazones de los templos católicos. Y nos comprometemos a hacer desaparecer el nuevo culto conciliar, que es una verdadera profanación de lo más sagrado. Queremos predicar la liturgia de siempre, la única digna de Dios y verdadera fuente de santificación. El llamamiento de nuestro Padre Seráfico, San Francisco, resuena más fuerte que nunca en los corazones de sus hijos fieles, cuando Dios le dijo a él: ve y repara mi casa que se derrumba. Entonces, el amor a la iglesia requiere este espíritu. Reparación, como lo pidió la Virgen de Fátima. Por eso vamos a hacer mucho énfasis en esta comunidad acerca de las profecías de la Virgen franciscana del Buen Suceso de Quito, Ecuador. Porque ella anunció precisamente esa apostasía, iba a requerir una reparación constante de los apóstoles de los últimos tiempos profetizados por San Luis de Montfort. Esos apóstoles que profetizó San Luis de Montfort tenían en una mano la cruz y en otra mano el Santo Rosario. Se empieza con la Virgen, se termina con la Virgen Santísima, pero con la cruz, sin soltar la cruz, al pie de la cruz con Cristo, con la Virgen de la Soledad. Y también hay que decir lo siguiente: ¿por qué en este momento y por qué en este lugar? Guatemala, ¿no? Hay que decir que la Virgen de Guadalupe vino a reinar entre los más pequeños, a ser una madre luminosa y amorosa para todo un continente. Entonces queremos ser servidores apasionados e incondicionales de esta nuestra reina, y nos unimos a su combate. La Virgen de Guadalupe es la que aplasta la cabeza de la serpiente. Es un nombre de Guadalupe en azteca, en náhuatl. Es esa lucha apocalíptica. Entonces nuestra vida religiosa será una vida de expiación contra los escándalos y blasfemias hechos contra Dios y su Santísima Madre. Entonces el franciscano mínimo es una víctima reparadora, un pararrayos de los castigos divinos que hasta ahora son detenidos. Queremos ser dóciles y compasivos a las peticiones de las apariciones de la Salet, Lourdes, Lo y Villarbain, y seguir este plan de combate de la Virgen de Guadalupe. Acuérdense que la Virgen de Guadalupe en 8 años convirtió a 10 millones de indios. Y estamos convencidos que aquí en Guatemala cumpliremos cabalmente nuestra vocación a la completa pequeñez. Porque eso significa mínimo pequeñez, ser pequeño, el más pequeño. Porque sabemos que la Virgen de Guadalupe, cuando se apareció, que fue el día de la Inmaculada Concepción, se apareció por primera vez ese día a Juan Diego el Indio. Y en él se apareció a todos nosotros, a estos pueblos.
incluyendo lo que era la Nueva España, ¿no? La Nueva España y la Nueva Granada, desde California, Nuevo México, pasando por Colorado también, hasta Colombia, pasando por toda Centroamérica y Colombia, Venezuela, Argentina. Entonces la Virgen de Guadalupe le dijo a Juan Diego: Juanito, Juanito, el más pequeño de mis hijos. Juanito, Juanito, el más pequeño de mis hijos. O sea, la Virgen tuvo esa preferencia, como el Evangelio de Cristo que dijo que el que se haga como niño entrará al reino de los cielos. Entonces la Virgen tuvo preferencia por la pequeñez. De hecho, en la historia, eso lo predicamos a la Virgen de Guadalupe en sus fiestas, si se acuerdan. Hemos sido pueblos pequeños en el sentido de que nos han rebajado, nos han despreciado, nos han discriminado los pueblos sajones o pueblos de otras religiones. Y el perfil de nosotros como pueblos ha sido muy bajo en el sentido humano, pero de preferencia delante de Dios, por ser pequeños. Entonces estamos en una tierra de pequeños, de humildes, a quienes la Madre de Dios siempre ha manifestado su preferencia. Entonces Guatemala está situada precisamente entre el santuario de la Virgen de Guadalupe y el santuario del Buen Suceso de la Virgen de Ecuador. Entonces por esto esta fundación es mariana. La Virgen Inmaculada es la que aplasta la cabeza de la serpiente modernista y extiende su mano sobre cada uno de nosotros. Y queremos ser instrumentos en su Inmaculada Concepción, de su Inmaculada Concepción, para precisamente vencer la serpiente, siendo pequeños. Porque se acuerdan, el Apocalipsis dice que la serpiente iba a intentar dañar el calcañar de la Virgen, o sea, de la mujer, o sea, la parte más débil, la parte más pequeña, porque ahí está la fortaleza de la iglesia en los pequeños, en los humildes. Entonces, fortaleciendo lo más pequeño que son estos pueblos hispanoamericanos, conquistados por Santiago el apóstol del fuego, del celo apostólico, vemos muy claro que Dios quiere esta segunda evangelización para que una vez que se fortalezca más el continente americano, podamos regresar a Europa y América sea la que evangelice a Europa. Así que ya está en apostasía todavía mayor que en América, el continente americano. Y habiendo dicho todo esto, entonces, esta comunidad nace precisamente junto también con los penitentes. Los penitentes van a ser laicos comprometidos con esta obra, que van a asociarse y ser como terciarios. Van a practicar una regla, ¿sí? Y van a practicar en sus casas o visitando las obras de misericordia de la comunidad. Van a practicar esa sobriedad, esa penitencia, piedad, concordia, caridad, servicio a los pobres, que caracterizó a todas las cofradías de penitentes. Y los padres de los franciscanos, de los mínimos, van a actuar como capellanes de esas cofradías penitenciales. Y bueno, la gente pregunta, bueno, pero entonces, ¿cómo es posible que tengamos esta comunidad en estos momentos? Y hay que decir que estamos en el estado de necesidad. Entonces Dios nos da ese permiso, esa jurisdicción, esa fortaleza, inclusive esa orden, ¿sí? Cuando nos dice, la mies es mucha, los obreros pocos. ¿Sí? Tengo sed de almas y de predicar el Evangelio a todos los rincones del mundo. Entonces nuestro Señor necesita almas, necesita quien le ayude en este labor apostólico. Entonces, precisamente, en continuidad con la Iglesia Católica y los apóstoles, por eso reconocemos al Papa León XIV, claro, y hemos hecho nuestros votos religiosos de manera lícita, en continuidad con nuestros padres fundadores,
llamados de superiores y casas religiosas legítimamente constituidos, de acuerdo a las leyes canónicas, pero en estado de necesidad, ¿no? El estado de necesidad básicamente dice que las leyes eclesiásticas no obligan cuando hay un peligro contra la fe, ¿sí? Es el canon 2205. Cuando uno no puede recurrir a la autoridad jerárquica establecida por Dios porque han perdido la fe o están poniendo en peligro la fe, uno recibe ese permiso directamente de la iglesia para poder seguir salvando almas y haciendo la labor apostólica de todos los santos de la iglesia, del espíritu de la iglesia, como Dios la quiso siempre, a pesar de las autoridades, hacerlo por autoridad de suplencia. O sea, Dios suple, la iglesia suple esa falta de permisos, esa falta de autoridad, esa falta de obispos. También, hay que recordar que el sacerdocio de los fundadores de esta comunidad viene de Monseñor Lefebvre, y Monseñor Lefebvre obtuvo el sacerdocio de San Pío V, en línea con San Pío V, el Papa del Concilio de Trento. Y San Pío V se sabe que recibió su ordenación sacerdotal en línea con San Juan Evangelista, que es el que está al pie de la cruz, San Juan Evangelista, Monseñor Lefebvre, los apóstoles de los últimos tiempos, luchando hombro a hombro al lado de la Virgen Santísima, a los pies de ella y a los pies de la cruz, como San Juan en la última batalla, con la cruz en una mano y el rosario en la otra mano, con el espíritu de pobreza y del evangelio de la caridad, de la misericordia, con la fe firme y fuerte. Eso es lo que Dios quiere, no tenemos duda. Por eso es que terminó el sermón haciendo nuestra la profesión de fe de Monseñor Lefebvre, porque cuando uno empieza una fundación hay que hacer una profesión de fe. Y voy a leer esta profesión de fe, que es la que hizo Monseñor Lefebvre en 1974, el 21 de noviembre, fiesta de la presentación de la Virgen Santísima, para que quedara claro que él es católico, apostólico y romano, en continuidad con los apóstoles, y que él no infringe ninguna ley canónica y que él tiene toda la autoridad de Dios para hacer lo que hacía, lo que hizo. Igual nosotros. Y dice lo siguiente, y lo hacemos nuestra esta profesión de fe: nos adherimos de todo corazón y con toda nuestra alma a la Roma católica, guardiana de la fe católica y de las tradiciones necesarias para el mantenimiento de esta fe, a la Roma eterna, maestra de sabiduría y de verdad. Por el contrario, nos negamos y nos hemos negado siempre a seguir a la Roma de tendencia neomodernista y neoprotestante, que se manifestó claramente en el Concilio Vaticano II y después del concilio en todas las formas que de él surgieron. Todas estas reformas, en efecto, han contribuido y siguen contribuyendo a la demolición de la Iglesia, a la ruina del sacerdocio, a la destrucción del sacrificio y de los sacramentos, a la desaparición de la vida religiosa y a la implantación de una enseñanza naturalista y telardiana en las universidades, seminarios y catequesis, enseñanza surgida del liberalismo y del protestantismo, condenado tantas veces por el magisterio solemne de la Iglesia. Ninguna autoridad, ni siquiera la más elevada en la jerarquía, puede obligarnos a abandonar o a disminuir nuestra fe católica, claramente expresada y profesada por el magisterio de la Iglesia desde hace 19 siglos. Si yo mismo, dice San Pablo, o un ángel bajado del cielo, os enseñase un evangelio distinto al que yo os he predicado, sea anatema. ¿No es esto lo que nos repite el Santo Padre hoy? Pero si se manifiesta cierta contradicción en sus palabras y actos, así como en los actos de los dicasterios, elegiremos lo que siempre se ha enseñado y nos haremos los sordos ante las novedades destructoras de la Iglesia. No se puede modificar profundamente la lex orandi sin modificar la lex credendi. A la misa nueva le corresponde catecismo nuevo, sacerdocio nuevo, seminarios nuevos, universidades nuevas e iglesia carismática o pentecostal, todo lo cual se opone a la ortodoxia y al magisterio de siempre.
Bueno, hasta aquí las palabras de Monseñor Lefebvre, muy importantes, más importantes. Y que la Virgen Santísima nos conceda que este nuevo nacimiento de la comunidad, con sus oraciones reverendas madres, persevere, que tenga muchas vocaciones, y conservemos la fe y la caridad de nuestro Padre San Francisco, de San Francisco de Paula y de todos los santos. Que así sea, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ave María Purísima.